Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a comentar hechos absolutamente surrealistas, así que los que estéis comiendo, por favor, dejad de hacerlo, y lo digo por vuestro bien. Pero antes, una noticia de última hora. La República de Nagorno-Karabaj, la república no reconocida, que se dice en los medios, de Nagorno-Karabaj, va a dejar de existir a partir del día 1 de enero del año 2024. El jefe de la misma ya ha firmado el decreto correspondiente y ahora mismo se está ordenando a la población que tome la decisión entre quedarse y pues intentar integrarse dentro de Azerbaiyán o irse. Hay larguísimas colas, en las imágenes se ven coches y coches saliendo de Nagorno-Karabaj, y se calcula que cerca de un tercio de la población al final terminará abandonando la región. Estamos hablando de unos 120.000 personas que se estima que saldrán en las próximas semanas de la República de Nagorno-Karabaj, básicamente por miedo a las represalias por parte de Azerbaiyán. Seguiremos comentando estos hechos porque ya lo adelanté en su momento cuando hablamos del tema, cuando ha estado transcurriendo todo este conflicto. Estamos hablando de una absoluta catástrofe humanitaria. Y ahora sí que sí, otro tipo de catástrofes humanitarias que no sé si deberíamos tomárnoslas con algo de humor o con toda la seriedad del mundo. Hace poco comentábamos en mi canal de Elius Ibaya Geopolítica, donde os invito a seguirme para este tipo de análisis geopolíticos / investigaciones más en profundidad, que Occidente pues definitivamente estaba yéndose al garete con esta nueva o no tan nueva ideología que en su momento disfrutó tanto ese famoso pintor austriaco con bigote. En Canadá recientemente aplaudieron a un señor que luchó por la misma. Y bueno, pues en definitiva, en ese vídeo en particular hay un montón de comentarios, la gente pues se muestra absolutamente incrédula porque desde los medios occidentales se nos asegura constantemente que esto no tiene nada que ver con la realidad, que solo es propaganda rusa y que esa ideología, que yo particularmente considero, valga la redundancia, particularmente peligrosa, está muy lejos de Occidente y vamos, casi que se ha quedado en el pasado. Pero hoy vamos a hablar de unos hechos, de una persona en particular, que ya me diréis exactamente a qué ideología pertenece, si no. Algunos muy probablemente ya la hayáis visto. Es una mujer transgénero que ha estado haciendo hasta hace poco de portavoz militar de Ucrania. Se llama Sara Eston-Cirilo. Y bueno, se ha hecho bastante conocida en un muy breve periodo de tiempo por sus declaraciones abiertamente rusófobas, algunas de las cuales vamos a ver hoy. Y recientemente ha sido víctima, si se podría decir así, de una broma telefónica, o bueno, una broma online que han realizado los humoristas rusos Lexus y Boban. Muy probablemente vosotros hayáis escuchado algo de esto incluso en mis redes sociales, puesto que en cuanto al mundo hispanohablante, sobre todo en cuanto a España directamente, una broma telefónica también se la gastaron en su momento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Entonces, lo cierto es que la broma sacudió bastante los medios occidentales. Almeida al final no terminó pidiendo perdón, pero sus declaraciones, a mí personalmente, que bueno, pues siempre le he mirado como desde un cierto respeto y cariño, me decepcionaron sobremanera. Estas bromas telefónicas también las realizaron con Angela Merkel, con el expresidente de Ucrania, Víctor Poroshenko. En definitiva, o sea, es este tipo de género, ¿no?, que ellos llevan a cabo, tienen como una especie de show, al final ayuda a revelar un montón de detalles que si no, pues sencillamente no saldrían a la luz. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con la utilización de inteligencia artificial, cambian la voz, también ponen una imagen en Zoom pues que parezca un político de Ucrania, por ejemplo, o un político de Occidente que llama a otro político de esa misma región y bueno, pues se empieza a charlar con él de determinadas cosas. Por ejemplo, al alcalde de Madrid supuestamente le llamó el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. En el caso de Sara, pues
pues le llamó el expresidente de Ucrania, Víctor Poroshenko, al que pues a juzgar por la entrevista que le hicieron Lexus y Boban en forma, ¿no?, de Poroshenko, pues tiene en tremenda estima. Antes de que pasemos a las declaraciones de dicha señora en referencia a lo que es la entrevista en sí, me gustaría que entráramos un poquito en materia para que vosotros mismos también veáis hasta dónde puede llegar la propaganda ucraniana y hasta dónde puede llegar la rusofobia. Estas fueron las declaraciones por las que, por lo que parece, lo dijo de hecho ella misma, desde Estados Unidos se pidió su dimisión, y de hecho esta era una condición absolutamente tajante por parte de Estados Unidos para que Ucrania pudiera recibir el siguiente lote de ayuda militar. O sea que las declaraciones llegaron a ser tales desde Ucrania, no iban a destituirla ni mucho menos, lo cual dice mucho de Ucrania, llegaron a ser de tal calado y de tal gravedad que incluso en Estados Unidos han dicho: por favor, disimulen un poco, que lo piensen está bien, que lo quieran llevar a cabo también, pero no lo digan en voz alta. Ahí va. Russia hates the truth that their obsessive focus on a Ukrainian volunteer is simply allowing the light of the Ukrainian nation's honesty to shine brightly. Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down, and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty, and complete liberation. Sí, ha hablado directamente de la persecución de periodistas a los cuales ella denomina propagandistas del régimen de Putin, propagandistas rusos, da igual. También habló sobre el fallecimiento de Daria Dugina, bueno, el asesinato, mejor dicho, de Daria Dugina, y se refirió a ella pues como una especie de ser absolutamente siniestro que por supuesto se merecía todo lo que le pasara. O sea, es tremendo, y aquí cuando digo que es una mujer transgénero no es por fijarme en el hecho en sí como tal, sino por fijarme más bien en la condición que se supone debería ir adherida al hecho. Es decir, las personas transgénero, teniendo en cuenta que en su mayoría han tenido un camino muy difícil y muchas veces han pasado por un montón de episodios de discriminación, se supone que deberían ser las más respetuosas y tolerantes, puesto que es precisamente eso, tolerancia y respeto que piden hacia sí mismas. Sin embargo, me parece absolutamente fascinante cómo esta mujer habla de Rusia en términos de maldad absoluta, y no de maldad absoluta por parte de Rusia, sino de maldad absoluta por parte de ella misma. O sea, son hechos que obviamente van en contra de toda la legalidad internacional. O sea, está anunciando a bombo y platillo que lo que hay que hacer es perseguir a personas por su condición de periodistas. O sea, obviamente en ese vídeo también me estaba amenazando a mí, porque lo que ella considera propagandistas rusos sabemos perfectamente que solo son periodistas independientes en su gran mayoría, que informan o bien desde el lugar de los hechos o bien informan sobre los hechos desde una perspectiva no otanista, o bueno, pues directamente desde una perspectiva que no va muy en consonancia con la ucraniana, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con opiniones. En este mismo canal, que bueno, aquí nos dedicamos, y lo decimos de forma abierta, a desmentir la propaganda occidental en tremenda cantidad de ocasiones, hemos hablado de hechos que no tenían nada que ver con lo que los medios occidentales y por supuesto los medios ucranianos querían hacer que parecieran. Dicho esto, pues ahí viene la broma telefónica en cuestión, son 20 minutos, así que solo voy a presentaros dos cachitos pequeños para que vosotros mismos podáis escuchar a esta mujer hablar una vez más sobre Rusia, hablar una vez más también sobre Ucrania. Este hecho es especialmente revelador y por ello también os he citado este vídeo
que hice en mi canal de Lucy Vaya Geopolítica sobre lo recientemente ocurrido en Canadá, porque Sarah Stone Cirillo con sus declaraciones viene básicamente a confirmarlo. Vamos por partes, se ha hecho por aquí como una recopilación, ¿no?, de todo lo que ha podido decir en la entrevista. Os lo voy a leer para no equivocarme con absolutamente nada. Las declaraciones de la mujer en cuestión, se supone que una figura llena de tolerancia y respeto, que habla de una brillante luz de honestidad que alumbra la nación ucraniana, son las siguientes: los rusos no son europeos, son asiáticos, descienden de los mongoles y quieren ser dirigidos como en la época de Genghis Khan. Ahí va el vídeo. The reality is Russians are not European. Russians, as Mr. Danilov was clear to say, Russians have a different culture. Russians are Asian. And ultimately, they do come from the Mongols, people who are wanting to be slaves and want to be led just as it was from the days of Genghis Khan. And so I wish the rest of Europe and the Western world understood that Europe ends at Ukraine. We are protecting European values and Western values the same way those did hundreds and thousands of years ago when the Mongols were coming in. Ese vídeo además viene ligado a otra joyita de su cosecha. El mundo occidental debería darse cuenta de que Europa termina en Ucrania. Los militares ucranianos defienden los valores europeos occidentales, o sea, Europa es Europa y Rusia es Asia. Bueno, aparte de la maldad que pudiera tener la persona en cuestión, dudo mucho que haya cogido un mapa en su vida. Ni vamos a pararnos a desmentirlo, porque es absolutamente obvio dónde está Rusia, dónde está Europa y cómo hay que girar el mapa, como de mal, diría yo, hay que girar el mapa para pensar que Rusia está en Asia. Una parte sí, pero la otra no. Y de hecho la cultura rusa es básicamente la cultura europea. Los que hayan estado alguna vez en Rusia saben perfectamente que no se diferencia en absolutamente nada. Ucrania está librando una guerra de información y hasta que no la gane, tanto a nivel nacional como en los medios de comunicación mundiales, los socios occidentales no sentirán la presión. La decisión sobre la dimisión de Stone Cirillo, de ella misma, del cargo de portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue tomada al más alto nivel. La orden vino de Nueva York. El Ministerio de Defensa de Ucrania tuvo que silenciarla, posiblemente para obtener ayuda de los Estados Unidos. Fijaos lo graves que han tenido que ser sus declaraciones, que hasta directamente desde Estados Unidos han dicho: por favor, cerramos el chiringuito, no podemos mantener a esta persona en el cargo, puesto que nos va a crear muchos problemas a la larga y sobre todo pues va a terminar revelando, ¿no?, de alguna forma qué es lo que representa en realidad la causa que se supone que defendemos y que se supone tiene que ver con la libertad y la democracia, que de hecho lo dice al final del primer vídeo que os mostré la propia Stone Cirillo. Esto se hace por los valores democráticos occidentales. Los valores democráticos occidentales incluyen detener y perseguir a periodistas. Bueno, en realidad sí. Pablo González está ahí. Todos los que hayamos trabajado o hayamos tenido algo que ver de alguna manera con posiciones no utanistas, hemos sufrido diferentes episodios de lo que es la democracia y la libertad occidental. Luego vienen declaraciones pues de algo menor calado, si bien también demuestran hasta qué punto la propaganda ucraniana lo embellece, lo adorna absolutamente todo, hasta el punto en el que pues le parece que debería estar exactamente. Porque desde Ucrania se afirmó hace poco que había dentro de las tropas ucranianas unas 50.000 personas, unos 50.000 soldados, mejor dicho, que pertenecían a la comunidad LGTBI. Pues bien, Stone Cirillo esto lo desmiente, dice que son 5.000, que bueno, pues no sé si son muchos o pocos, pero lo cierto es que desde Ucrania han vuelto, por lo que parece, a dar un dato equivocado. Dudo mucho que ella fuera a dar un dato equivocado, puesto que estaba hablando, según pensaba, con el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y estaba hablando, pues digamos que en confianza. Y lo más interesante viene ahora: Cirillo admitió que los mercenarios extranjeros tienen opiniones de extrema derecha y además consumen sustancias que, por decirlo de una forma suave, no deberían consumir o no sería recomendable
consumir. La escuchamos. I think we have a terrible problem with most foreign fighters here because they are just a step above mercenaries. And they come here because all they know is warfare. And while I defend them in public, in private, I know many of them have very far right leanings. So there's some Nazi groups, and I've reported this. I also know that many of them are doing this because they have no lives outside of in their own countries. And so we have security risks. And more importantly, we have morale and psychological issues because foreign soldiers are here for the money, most of them. And those people are going to be the ones that are willing to engage in drugs, willing to engage in fundraising where they're putting the money in their own pockets. No quiero haceros el cuento demasiado largo, o sea, no vamos a pararnos aquí a reflexionar sobre lo que acaba de decir. Creo que es absolutamente obvio, o al menos debería ser absolutamente obvio para la gran mayoría de los seres humanos que tengan un mínimo de humanidad, porque ahora pues parece que unos son seres humanos de nacimiento y otros pues ya tienen esa capacidad adquirida de sentir un mínimo de empatía hacia otras personas de otras nacionalidades. Pues para todos los que sí tengan esa empatía, creo que es absolutamente obvio que estas declaraciones no deberían tener lugar en el mundo en general, porque el conflicto no es tan fácil, porque permitirse hablar en semejantes términos realmente no demuestra absolutamente nada sobre el lado contrario, sino que habla de la persona que pronuncia estas palabras y sobre la causa que defiende, porque desde Ucrania en ningún momento salieron a desmentirla, sobre todo en cuanto a las primeras declaraciones. Simplemente, por lo que parece, por lo que dice ella misma, recibieron órdenes directamente desde Estados Unidos, la tuvieron que quitar, pero sabemos perfectamente que en su gran mayoría la élite política ucraniana, no digo los ucranianos de a pie, la élite política ucraniana que desgraciadamente está haciendo todo lo posible vía propaganda para convencer a tantos ucranianos de a pie como pueda, sí opina eso. Eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en Donbass, eso es precisamente sobre lo que he estado reportando durante tanto tiempo desde Donbass, esa es precisamente la razón por la que la población civil de Donbass no quiere pertenecer a Ucrania y se siente profundamente rusa y quiere pertenecer a día de hoy a la Federación de Rusia. En el fondo, aunque estas declaraciones obviamente no son agradables de comentar, casi que mejor que las terminen pronunciando y que pongan en los puestos de responsabilidad, una cosa que me parece absolutamente increíble, a personas que pueden hablar de una forma tan, no sé, soez, fuerte, maleducada. Es que ni siquiera se me ocurre el término. Si se os ocurre a vosotros, ponedlo por favor en comentarios. Es increíble, repito, yo no daba crédito cuando vi las primeras declaraciones que hemos visto en este vídeo, pero mejor, mucho mejor, porque así cualquier persona que tenga un mínimo de dedos de frente puede, viendo las declaraciones en cuestión, hacerse a la idea de hasta qué punto lo que suelen contar en los medios occidentales sobre el conflicto en Ucrania no tiene nada que ver con la realidad.